su participación. Finalmente, siempre se tratan temas muy interesantes que nos van a servir muchísimo para nuestra actividad diaria, para enfrentar también algunas situaciones que se nos presentan y mucho más en temas como los que hemos tratado en las últimas sesiones que tienen que ver con la actual situación de la pandemia que nos ha puesto en unas circunstancias muy particulares. Ahora, pues vamos a tratar el tema libertad por vencimiento de términos. Nuestro compañero César Alejandro Collantes Herrera, juez penal municipal de Calarcá, nos va a colaborar exponiendo sus inquietudes, sus puntos de vista al respecto, y sería muy interesante que participáramos todos. Les traigo un saludo del doctor Juan Carlos Socha, quien es el presidente de la sala. Él no ha podido conectarse porque amaneció, pues o esta tarde están sin energía eléctrica en el sector donde él se encuentra, entonces ha tenido dificultades para ello. Pero pues él está también muy comprometido con el tema de los conversatorios porque finalmente sirven para que nosotros aumentemos nuestros conocimientos y para que fortalezcamos también nuestra unidad de cuerpo, de grupo de jueces penales de nuestro distrito judicial, y mucho más en esta época. Nos hemos visto separados físicamente por la pandemia. De manera pues que César Alejandro tiene el uso de la palabra, por favor, para que nos cuente su historia. Muchas gracias. Ya estaba empezando a hablar con el micrófono apagado. Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que sus familias se encuentren también muy bien. Ya tenemos una buena sintonía, ya vamos a 17 personas conectadas. Bueno, el tema que quise que compartiéramos, que conversáramos un rato hoy, pues es el que ven ahí en pantalla, libertad por vencimiento de términos, en el contexto de la pandemia generada pues, por el coronavirus COVID-19. Me pareció importante que tocáramos este tema por varias razones. En primer lugar, pues se trata de un tema de común ocurrencia en el ejercicio diario. Creería yo que para todos y todas las que ejercemos alguna función judicial o tenemos algo que ver con la administración de justicia. Creo que es un tema de interés tanto para jueces de control de garantías, jueces de conocimiento e incluso pues magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, en el entendido que todos en algún momento hemos tenido, podríamos llegar a tener que enfrentarnos a tomar alguna decisión relacionada con esa materia. Precisamente a raíz de esa novedad del tema, esa actualidad del tema, creo yo, o por lo menos en lo que he tenido la oportunidad de revisar hasta el momento, no existe todavía un criterio claramente definido que enzanje por completo las dudas sobre la materia o que diga pues en últimas cuál es ya la última palabra sobre la materia, aunque bueno, muy pocas cosas en el derecho podrían ser denominadas de esa forma, pero creo que este es un tema que todavía tiene mucho por decir, mucho por hablar. Entonces es útil, me parece a mí, que hagamos este ejercicio de compartir opiniones, de conocer los criterios de los demás, de abrir un poquito nuestras mentes a escuchar lo que los demás tienen por decir y eso obviamente pues nos ayudará a que en la medida de las posibilidades pues nuestras decisiones sean siempre mucho más ricas en contenido, mucho más extensas si se quiere, pero no extensas en el tamaño, en el largo de la decisión, sino en la medida en que comprenda muchas más posturas, muchas más posiciones. En últimas, pues me estimo que un buen argumento reconoce siempre la existencia de posturas en contrario. Entonces, el conocer, el poder estar viendo qué piensan los demás en ejercicios como estos, pues me parece que resalta entonces la utilidad del tema que propuse pues para esta ocasión. La metodología que les propongo para tratar el tema en esta oportunidad, pues es más o menos la siguiente. Quise plantearlo a través de un caso. ¿Por qué a través de un caso?
Pienso que el ver las cosas materializadas en hechos, en casos de si se quiere, de la vida real, ayuda un poquito más a sensibilizar o a visualizar mucho más las inquietudes que se pueden ir generando, las preguntas sobre cómo aplicar una u otra norma, sobre las interpretaciones que se pueden ir tejiendo. A veces el decir el derecho o pensar el derecho alejado de lo que le ocurre a las personas en la vida real, pues no es como lo más sensato, creo yo. Siempre tenemos que estarlo analizando desde las personas, desde la humanidad, y pues ello obviamente se facilita mucho más a través del análisis de un caso. Ese caso, como verán más adelante, pues traté de plantearlo con muchas circunstancias que se pueden ir presentando, por lo menos que en lo personal las he evidenciado en el ejercicio durante este tiempo, y sé que muchos de ustedes también se identificarán con algunas de esas situaciones que veremos pues en el caso que les presentaré. Después de presentar el caso, voy a contarles, voy a exponer cuál es lo que en mi opinión sería pues un criterio de resolución. Les contaré cuáles serían pues como esos parámetros legales, constitucionales y de cara a los principios generales del derecho con los que yo decidiría de una u otra forma. Lo plantearé así, es decir, mostrándoles de entrada cuál sería mi criterio, con el fin de, pues primero por efectos prácticos, es mucho más fácil de entrada plantear cuál será la resolución o lo que yo estimo pues que podría ser una solución plausible, pero adicionalmente pues con el ánimo de generar que en ustedes se generen también esos ánimos participativos en el conversatorio, que si hay personas que tienen criterios en contrario, pues puedan manifestarlos estando en contra del planteamiento que yo haga. Si hay alguien que los comparte, pues de igual forma puede hacerlo. En fin, lo que pretendo al plantearlo de esa forma, es decir, mostrando inicialmente mi punto de vista, pues es generar un poquito un grado de controversia, obviamente sana, pero pues para fomentar el diálogo, la conversación cruzada. Posteriormente, analizaré las posturas alternativas que se pueden tejer en relación con el tema propuesto, y lo haré a manera de respuesta a contraargumentos. Digamos que si de entrada estaré mostrando cuál es mi postura, pues la carga argumentativa que me asiste es demostrar o evidenciar por qué no estoy de acuerdo con las diferentes postulaciones que se puedan hacer. Creo que podrían surgir otro tipo de interpretaciones, y les pido que por favor pues quienes hayan analizado algo distinto, que no esté entre lo que yo hasta el momento he contemplado, o lo que del ejercicio profesional he podido extraer, pues me lo cuenten, nos lo cuenten, para que podamos de igual forma conversar sobre el tema. Y les explicaré, o diré entonces más bien cuál es cuál es el sustento de esas teorías alternativas, de esas tesis alternativas, y daré, digamos que una respuesta desde mi punto de vista por la cual considero que no las acogería yo en lo personal como sustento para una decisión sobre la materia. Finalmente, dejaré unas inquietudes en relación con otras posibles situaciones conflictivas que se podrían llegar a generar sobre el tema de la libertad de las personas, el término que se restringe de manera preventiva ese derecho a la libertad, y en el contexto también de la pandemia generada por el coronavirus. No lo haré, digamos que de manera extensa y explicativa, porque creo que el tiempo no nos daría para ello, pero entonces sí plantearé de igual forma como inquietudes en relación con otros temas que me han surgido, con otras inquietudes que me han surgido sobre estos temas. Listo, entonces pues ahorita sí, sin más preámbulos y sin más introducciones, vamos a desarrollar como tal la exposición que planeé. Iniciaremos entonces con el caso. La versión que ustedes ven del caso en pantalla es una versión simplificada, una versión breve
del caso. Para efectos de la diapositiva, pues no quise llenar mucho la diapositiva de información, pero a ustedes les contaré el caso largo, el caso como creo que se nos presenta a todos en el ejercicio. Entonces tenemos que la Fiscalía General de la Nación desarrolló una investigación en contra de una persona por las conductas de homicidio agravado de 2 personas y porte ilegal de armas de fuego, en hechos que al parecer habrían ocurrido el 14 de enero del año 2020. La persona fue capturada el mismo día de los acontecimientos, se le formula imputación al día siguiente ante un juzgado de control de garantías y se le impone medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. El día 11 de marzo del 2020, la Fiscalía presenta escrito de acusación que le corresponde a algún juzgado penal del circuito de la ciudad de Armenia. Y, ojo a esto, entonces, el 15 de marzo, el Consejo Superior de la Judicatura expide un acuerdo a través del cual dispone, abro comillas, suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. El 25 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional de Colombia dispone en el marco del estado de emergencia social, económica y ambiental un aislamiento obligatorio de todas las personas habitantes del territorio nacional con el fin de evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Acá hago como un pequeño paréntesis. Después de que se dispuso la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, siguió a la semana próxima inmediatamente el decreto del aislamiento obligatorio a nivel nacional. No sé si ustedes lo percibirán de la misma manera, yo así lo percibí, o por lo menos en este momento así se ve. Una suerte como un desconcierto, como un bueno, ¿y aquí para dónde vamos? ¿Para dónde cogemos? ¿Hacia dónde coge la administración de justicia? ¿Cómo anda la administración de justicia en una situación como esta? Y eso se debe obviamente a que, como ya lo han concluido muchos, pues no estábamos preparados, ni la humanidad en general estaba preparada para esto, y la administración de justicia en Colombia pues mucho menos lo estaba. Entonces empezamos un periodo como de empezar a buscar soluciones, empezar a ver qué podía pasar, cómo era que íbamos a andar, cómo era que nos íbamos a movilizar. Entonces se generó como ese desconcierto. A raíz de ese, entonces acá retomamos el caso. A raíz de ese desconcierto pasa un tiempo sin que el juzgado fijara fecha para realizar la audiencia de formulación de acusación. Fíjense que el escrito de acusación fue presentado el 25 de marzo del año 2020 y el juzgado programa fecha para la formulación de acusación solamente hasta el día 3 de mayo del año 2020. Estas fechas no están en la diapositiva, se las voy a ir contando yo. Entonces, el juzgado solamente fija audiencia para el 3 de mayo de 2020. Fíjense que acá el juzgado tenía una situación que por lo menos yo encontraba en su momento plausible para no fijar fecha para la realización de la audiencia. Por eso dejé aparte del acuerdo del Consejo Superior, porque el Consejo Superior dijo, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas privadas de la libertad. Entonces, fíjense que en primer momento podría llegarse a entender que existía una especie de suspensión de términos en relación con aquellas audiencias, con aquellos casos que no tuvieran audiencias programadas. Entonces, por lo menos en primer momento se justifica ese desconcierto y que el despacho no hubiera fijado fecha y solamente lo hubiera hecho hasta el día 3 de mayo, o para empezar a realizarse el día 3 de mayo del 2020. El 3 de mayo de 2020 la diligencia no pudo realizarse debido a que la plataforma habilitada para la realización de las audiencias virtuales colapsó por la enorme cantidad de diligencias que se intentaban realizar en todo el país. Todas las partes estaban presentes, estuvieron presentes todas las partes, pero la plataforma no estuvo disponible
Esa situación se repitió en 1, 2, 3, 4 ocasiones más: 19 de mayo, 6 de junio, 22 de junio y 30 de junio. Se repitió esa misma situación. Las partes estaban disponibles para la realización de la audiencia, pero la plataforma no funcionaba, la plataforma había colapsado. El 21 de julio se intentó llevar a cabo nuevamente la audiencia, sin embargo no fue posible porque en el centro carcelario donde estaba privada de la libertad la persona procesada, solamente tenían 3 equipos de cómputo para la realización de audiencias virtuales. Una de las audiencias, la que iba a dar cupo para la realización de la audiencia de este caso, se alargó precisamente por problemas de conexión de otra de las partes intervinientes, se alargó más de lo esperado una de las audiencias. En fin, no se pudo desocupar el equipo de cómputo de forma oportuna y la audiencia en últimas no se pudo realizar. Se programó entonces nuevamente para el 2 de agosto. El 2 de agosto también se vio frustrada la diligencia porque el centro carcelario donde se encontraba detenido el procesado afrontó un brote interno de coronavirus. Las directivas del IMPEC dispusieron entonces una prohibición inmediata de traslados de las personas detenidas, incluso a otros patios o a dependencias administrativas en el interior del penal, por lo que no se pudo realizar la diligencia nuevamente. Esa disposición del IMPEC, es decir, de prohibir los traslados internos, tuvo una duración de 1 mes aproximadamente. Solamente se logró efectuar la audiencia de formulación de acusación hasta el día 3 de septiembre del 2020. Y finalizada la audiencia de acusación, se programó la audiencia preparatoria para el 20 de septiembre. Sin embargo, no fue posible realizarla porque el defensor del procesado se encontraba hospitalizado por COVID-19. El 26 de septiembre siguiente, con la asistencia de un defensor público que se asignó por parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, ya que el titular del despacho pues encontró que se estaba dilatando la actuación, solicitó que en reemplazo del defensor de confianza que se encontraba hospitalizado, a la persona se le asignara un defensor público para poder viabilizar la audiencia. Con presencia entonces de un defensor público, se adelanta la audiencia preparatoria y se fija fecha para iniciar la audiencia de juicio oral el día 13 de octubre del año 2020. El 10 de octubre del año 2020, el defensor de confianza, ya recuperado del coronavirus, acude a un juez de control de garantías a solicitar que se disponga la libertad inmediata de la persona procesada al haberse vencido los términos del numeral 5 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, es decir, porque han transcurrido más de 120 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado la audiencia de juicio oral. Ese es el planteamiento ante el juez de control de garantías. La Fiscalía solicita negar la solicitud defensiva porque los términos para desarrollar la audiencia pues se encontraban suspendidos. Dice el delegado de la Fiscalía que por disposición misma del Consejo Superior de la Judicatura, los términos se encontraban suspendidos, por lo que no debía accederse a la petición de libertad. Y por su parte, una delegada del Ministerio Público refiere que la pandemia es una situación de fuerza mayor no atribuible a la Administración de Justicia y que impidió el desarrollo del proceso penal con normalidad. Y por esa razón, los términos no se encuentran vencidos. Esas son como las postulaciones que se le hacen al juez de control de garantías. Empieza entonces, ahí es donde empieza el chicharrón para el juez de control de garantías. Empezaré entonces a contarles cuál sería mi forma de resolver el problema ante el que nos vemos afrontados. Entonces tenemos como norma cuya aplicación se invoca el artículo 317, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, que prevé que cuando la persona se encuentre privada de la libertad y transcurran 120 días desde la presentación del escrito de acusación, sin darse inicio a la audiencia de juicio, pues deberá dejarse en libertad a la persona. Como situaciones fácticas demostradas en este caso, tendríamos las siguientes. Listo, entonces, estas situaciones fácticas creo que objetivamente podríamos estar de acuerdo en relación con ellas. Lo primero
que el escrito de acusación se presentó el día 11 de marzo del año 2020, es un aspecto que podemos dar por cierto, que desde la presentación del escrito de acusación a la fecha de la solicitud habían transcurrido 213 días, si las matemáticas no me fallan, entre el 11 de marzo del 2020 al 10 de octubre de 2020 hay 213 días, espero que no me hayan fallado mucho las matemáticas. Que a la fecha de la solicitud de la audiencia no se había, perdón, que a la fecha de solicitud de libertad no se había iniciado la audiencia de juicio oral y por último, que gran parte de la actuación no se pudo adelantar con normalidad debido a la pandemia generada por el coronavirus. Yo pienso que son las 4 situaciones fácticas que se pueden dar por ciertas en este caso y no tendríamos controversia en relación con ellas. Ya entonces, para la resolución del caso, mis planteamientos vendrían a ser los siguientes. Es claro, pues, que la norma o el primer precepto normativo que se llama a aplicar en este caso concreto, pues es el numeral 5 del artículo 317. Pero adicionalmente, considero yo que existe un complemento normativo aplicable a este caso. ¿Cuál es esto viene siendo el parágrafo tercero, de ese artículo 317. Ese parágrafo tercero del 317 es del siguiente tenor literal, me permito leerles. Cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar o terminar por causa razonable, fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa o a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales 5 y 6 del artículo 317. Entonces, bueno, acá fragmenté la norma en cuestión porque el contenido normativo puede presentar una cierta dificultad interpretativa o incluso podría decirse que llama algún tipo de duda o de desconcierto sobre su aplicación precisa. Tenemos entonces acá que un primer supuesto de hecho, ese primer supuesto de hecho es que la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonablemente fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia. Creo que no existe duda en que en este caso que estamos analizando, una pluralidad de situaciones que se fueron presentando debido a la pandemia generada por el coronavirus impidieron la realización de la audiencia. Sobre eso pues pienso que no hay duda. Entonces ese es el supuesto de hecho para el cual existen 2 consecuencias jurídicas que en mi opinión son de naturaleza alternativa. Una es que cuando eso suceda, y acá viene algo de interpretación mía, si esa suspensión o si esa demora no es muy extensa, es decir, es corta, la solución jurídica o la respuesta o la consecuencia jurídica designada por el legislador no es otra que, ojo, señor juez, reanude o inicie apenas desaparezca la causa, la situación de fuerza mayor que impidió iniciar o terminar la audiencia respectiva. Entonces, esa es la primera hipótesis, que la situación desaparezca de forma pronta. O la segunda hipótesis, que en mi opinión es para situaciones más extensas, ojo, como las que se puede decir que estamos afrontando en estos momentos, es que a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales 5 y 6 del artículo 317. ¿Por qué hago yo esta distinción de las dos, de lo que yo llamo en mi interpretación 2 consecuencias jurídicas o 2 hipótesis alternativas? Porque la primera de ellas nos deja en una situación que
no precisa con claridad o no concreta cuál viene siendo en últimas ese límite temporal de la privación de la libertad de las personas. Fíjense en lo siguiente. Si la interpretación fuera de esta forma, cuando se presente una situación de fuerza mayor que impide iniciar o terminar la diligencia y que esa situación sea pues obviamente ajena a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido la causa. Entonces eso no nos define cuándo, cuál es el tiempo concreto en que se debe realizar efectivamente la audiencia y, más importante aún, cuál es el tiempo concreto en que, si esa diligencia no se realiza, la persona tendrá derecho a recobrar su libertad, que debemos recordar en este momento que ha sido restringida únicamente de manera preventiva, pero que mantiene vigente su presunción de inocencia. Entonces nos dejaría totalmente abierta esa situación. ¿Por qué? Porque se diría simplemente cuando desaparezca la causa. ¿Cuándo va a desaparecer la causa? ¿Cuándo va a desaparecer la pandemia? Entonces, nos quedaría totalmente indefinido y quedaría totalmente abierto. Entonces, la actuación penal quedaría en una especie de suspenso infinito, en el cual la persona tendrá derecho, de un lado, a recuperar su libertad y a que la actuación continúe con normalidad cuando pase la situación de fuerza mayor. ¿Y qué define cuándo pasa en últimas la situación de fuerza mayor? Cuando la Organización Mundial de la Salud declare que en últimas se ha controlado la pandemia, o cuando la Administración de Justicia deje de tener inconvenientes para realizar conexiones virtuales. Sería una situación en últimas totalmente indefinida. Y la muestra de que esa primera parte o esa primera consecuencia posible aplica únicamente para situaciones cortas es que esa segunda consecuencia tiene una fórmula, que es la fórmula a más tardar. Ese a más tardar lo que hace precisamente es cerrar esa puerta que deja abierta la primera consecuencia jurídica posible, y decir, bueno, si se nos extiende la situación de fuerza mayor, ojo, a más tardar, resuélvale la situación de la libertad a la persona en un término máximo de la mitad del término señalado inicialmente por el legislador. Es decir, a ese término, que para este caso sería de 120 días, súmele 60 días más por razón de haberse generado una situación de fuerza mayor que impidió que la actuación penal se realizara con normalidad. Entonces, bueno, acá pues efectivamente está la postulación que yo les hacía hace un momento. Lo que yo estimo que sería la solución sería entonces aplicar ese inciso segundo del parágrafo tercero del 317, es decir, como se presenta una situación de fuerza mayor ajena al juez y a la administración de justicia, se amplía el término señalado inicialmente en un plazo igual a la mitad del inicial. La solución que yo plantearía entonces para el caso concreto, o lo que en últimas vendría siendo la resolución del asunto, sería analizar cuánto tiempo ha transcurrido entonces desde la presentación del escrito de acusación, si lo que se nos está invocando es el numeral 5 del 317, o desde el inicio de la audiencia de juicio oral, si lo que se está invocando es el numeral sexto del artículo 317. Calcular pues cuánto tiempo ha pasado y verificar si efectivamente pues se encuentra o no se encuentra vencido ese plazo. Esta solución que yo propongo tiene un respaldo que a mí me parece bastante importante, y es que no es otro que la aplicación de la ley. Es el juez interpretando la ley y aplicándola en el caso concreto. Es decir, no nos estamos saliendo de ese mandato constitucional del artículo 230 de que los jueces en sus providencias solamente están sometidos al imperio de la ley, entendiendo obviamente esa ley en su sentido amplio, como lo es Constitución, tratados internacionales, ley y demás normas
de ahí para abajo, no nos estamos saliendo de ese contenido normativo. Adicionalmente, me parece una solución respetuosa de los principios de ponderación, razonabilidad, por los que debemos guiarnos todos los jueces y jueces de la República, pero adicionalmente y con mucho mayor énfasis quienes ejercemos la función de jueces y juezas de control de garantías. Entonces, en este caso concreto, tendríamos que han transcurrido 213 días desde la presentación del escrito de acusación, es decir, se han superado esos 180 días señalados inicialmente, por lo que la consecuencia sería declarar el vencimiento de los términos y restablecer, pues obviamente, el derecho a la libertad. El caso que yo les planteé acá, pues tiene la particularidad de que únicamente se presentaron situaciones atribuibles a la pandemia. En la práctica se presentan situaciones de diferente índole. Entonces, por ejemplo, se le pueden presentar a uno casos en que los términos están vencidos objetivamente por largo, por mucho, pero entonces hay multiplicidad de circunstancias. Entonces hay circunstancias atribuibles a la defensa del procesado, hay situaciones atribuibles a la Administración de Justicia, entendido rama judicial y Fiscalía General de la Nación, y hay situaciones también atribuibles a la pandemia. Entonces considero que la forma en que lo deberíamos hacer es se extienden ese plazo inicial por mandato de la norma ya analizada, y simplemente descontamos de ese conteo de términos aquellas circunstancias que sean atribuibles a la defensa por razón de maniobras dilatorias. Acá quiero hacer, digamos, que un pequeño paréntesis o un dicho al pasar, en punto a que suele presentarse que absolutamente todos los aplazamientos solicitados por la defensa o por la persona procesada se quiere que se le descuenten a la persona a efectos de obtener la libertad por vencimiento de términos. Me parece a mí que aquí debemos ser claros que el contenido normativo dice que se le descontarán, que al momento de verificar el vencimiento de los términos, lo que se descuenta es aquello que haya sido tachado o calificado como maniobra dilatoria. No todo aplazamiento, no toda situación que haya sido de manera alguna generada por la defensa o por la persona procesada se le debe descontar al momento de hacer ese cálculo o ese cómputo de los términos. Por ejemplo, en este caso que yo les planteé, se presentó una situación, y es que uno de los aplazamientos fue porque el abogado defensor estaba enfermo. Entonces me preguntaría yo en este momento, ¿esa es una maniobra dilatoria? ¿Es eso algo que, de acuerdo con el contenido normativo, debamos quitarle a la defensa a efectos del conteo de términos? Pues consideraría yo, respetuosamente, obviamente respetando los criterios que ustedes tengan, no deberíamos hacer ese descuento. Obviamente acá influyen dos situaciones o dos partes a tener en cuenta. La primera de ellas, pues, es quién en últimas debe verificar si la situación es o no es maniobra dilatoria. Pues el juez de control de garantías, que es quien está examinando si los términos se vencieron o no se vencieron. Pero en eso tiene una influencia directa también lo que al momento de expedir las certificaciones respectivas emitan los jueces y juezas de conocimientos. Es bastante trascendental lo que en ese punto se diga, porque si, por ejemplo, se dijera que la defensa del procesado solicitó un aplazamiento a efectos de preparar mejor su defensa, que el juzgado de conocimiento le manifestó que no encontraba justificada su solicitud, pero que si de todas formas necesitaba el aplazamiento, lo concedía, pero a carga o a responsabilidad de la defensa del procesado, pues eso sería otra situación totalmente distinta. Pero bueno, acá cerramos un poquito ese paréntesis para no irme mucho del tema. Entonces, les decía, se pueden presentar situaciones en que combinemos
aplazamientos, demoras de la audiencia, unas atribuibles al COVID-19, otras atribuibles a la defensa y otras atribuibles a la administración de justicia. Pienso que en todo caso pues habrá que jugar con eso, habrá que hacer los descuentos respectivos, teniendo en cuenta, pienso yo, por lo menos así he procedido yo, haciendo esa ampliación de los términos. Esa ampliación de los términos con base en esa norma me parece además una buena solución porque consulta los intereses de todos. De cierta forma, la solución trata como de resolver en equidad o de forma razonable o sensata para todos los intervinientes del proceso penal la situación generada. Fíjense que pues el procesado no es el culpable de que se haya generado una pandemia, la víctima tampoco es culpable de que se haya generado una pandemia, la fiscalía no es culpable de la pandemia y la administración de justicia tampoco lo es. Entonces, por eso estimo que acudir a esa solución interpretativa de la norma, pues en últimas da una buena razón, una razón, si se quiere, un poco más justa o un poco más equitativa para resolver de una u otra forma el caso. Bien, ese sería entonces mi sustentación o mi decisión en tal sentido para disponer la libertad de las personas. Fíjense que es un poco más, es breve, creo yo que es corta, pero esa concreción o esa brevedad de la misma, pues obedece a lo que les decía hace un momento. No es otra cosa que el juez aplicando la ley. No estamos acudiendo a figuras extrañas, no estamos teniendo que hacer esfuerzos por allá espiritistas argumentativos, sino que se está acudiendo a la ley, digamos que a la fórmula que por regla general debemos aplicar las autoridades judiciales al resolver los casos que son sometidos pues a nuestro conocimiento. Ahorita, entonces, voy a proceder a mencionar, a contarles algunos de las tesis alternativas que me han llegado a plantear a mí en audiencias y que yo considero que tienen un sustento razonable, o sea, desde el universo de las ideas y desde el universo argumentativo, pues creo que podrían llegarse a tener en cuenta, pero pues en lo personal yo considero que no las utilizaría yo para respaldar mi decisión o para decidir en un determinado caso, y por eso responderé a ellas a manera de contraargumentos. Entonces, el primer argumento, les cuento así a manera de anécdota, me lo planteó un delegado de la Fiscalía, que la pandemia como situación de fuerza mayor no ha cesado y que, por tanto, aún no debía reanudarse el trámite, por lo que no operaba un vencimiento de términos. El respaldo o el sustento normativo que daba el fiscal en esa ocasión, pues no era otro que el mismo que estoy utilizando yo para mi decisión, solamente que con una interpretación diversa, que es el parágrafo tercero, inciso segundo del artículo 317. La audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido la causa. Mi respuesta ante ese argumento es que implica necesariamente dejar indefinido en el tiempo el límite de privación de la libertad, situación que ha sido considerada inconstitucional en muchas oportunidades por la Corte. Como les decía hace un momento, esa interpretación de que simplemente como estamos en una situación de fuerza mayor, resolvemos el tema de la libertad por vencimiento de términos después, cuando pase la situación de fuerza mayor, nos deja en una indefinición total, en una falta de límite temporal para el tema de la libertad de la persona. Entonces, sobre ese tema, es decir, cuando el legislador, ojo, cuando el legislador deja abierta la posibilidad de que no exista límite alguno para la privación de la libertad de las personas o para que se controle esa privación de la libertad de las personas, en múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha tachado como contrarias a la Carta Superior ese tipo de preceptos normativos. Vamos entonces a ver varios ejemplos de ello. Listo, entonces,
Primero, tenemos sentencia C774 del año 2001. Acá debe quedar claro que es ley 600, es una sentencia que se emite juzgando una norma de ley 600. Sin embargo, pese pues, a que se trata de una normatividad distinta, incluso de un sistema con algunos fines distintos, perdón, con algunas características esenciales distintas, se trata, este tema concreto ha sido tratado, regulado de forma idéntica, tanto en las legislaciones previas a la Ley 600 de 2000 como en la Ley 600 y Ley 906 de 2004. Entonces creo que existe esa identidad fáctica que nos permitiría aplicarla de forma analógica o como regla decisoria que debe ser aplicada en el caso concreto. Entonces, en la sentencia C774 del año 2001, la Corte juzgaba que el legislador no había contemplado un límite preciso para que la persona recobrara la libertad cuando no se adelantaban de forma oportuna ciertas etapas del procedimiento penal. En aquella oportunidad, la Corte precisó, dijo en los siguientes términos. No se contempló un límite temporal para obtener la libertad en dos eventos. El primero, en cuanto al término de detención que existe entre la calificación del mérito de la instrucción y la ejecutoria de la resolución de acusación, y el segundo, consistente en el tiempo de detención que existe entre la celebración de la audiencia de juzgamiento y la sentencia definitiva. Dijo entonces en esa oportunidad que al no haberse consagrado de manera precisa esos límites temporales, el legislador había incurrido en una omisión legislativa relativa. Y en aquella oportunidad lo que se hizo fue entonces por parte de la Corte complementar ese contenido normativo insuficiente para darle una lectura que pudiera ser considerada constitucional. Dijo entonces en ese momento la Corte que se lesionaba el debido proceso, artículo 28 de la Constitución, en su componente A, o el derecho a no ser juzgado, o perdón, el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas. En sentencia C-163 de 2008, esta sentencia es bien importante, la Corte se refiere a una norma, creo que si no estoy mal era la ley 742, no se me escapa en este momento, pero en este caso la Corte se refiere a una norma que dejaba abierta la posibilidad de que el término de 36 horas para el control judicial de privación de la libertad en situación de flagrancia o mediante orden se pudiera extender de forma indefinida. Vuelve entonces la Corte nuevamente a decir: ojo, legislador, no se pueden dejar ese tipo de situaciones de manera indefinida. Hay que ponerles un límite temporal y concreto en el tiempo. En sentencia C-221 del año 2017, este caso de la sentencia C-221 del año 2017 guarda una cierta similitud con el analizado en la C774 de 2001. De manera semejante se demandó lo mismo que se demandó de la ley 600, ahora en la ley 906 de 2004, porque nuevamente el legislador en su oportunidad no lo previó con claridad. En esa sentencia C221 del año 2017, los demandantes acusaban a la ley 1760 de no haber fijado o no haber precisado un límite exacto para que las personas recobraran su libertad cuando se encuentran aguardando sentencia condenatoria, aguardando por la resolución de la sentencia de segunda instancia o incluso de casos en sede de casación. En esa oportunidad, la Corte recuerda, o acá es importante, la Corte recuerda que no pueden dejarse términos de privación de la libertad de manera preventiva abiertos, sin limitación, sin una restricción temporal concreta. Y aunque declara la constitucionalidad de la norma, dice la Corte que ello es así porque, aunque no se precisó en el artículo 317 cuál era el límite
de privación de la libertad en ese evento que citaban los demandantes, pues sí se encontraba algún tipo de límite temporal en el artículo 300, en el parágrafo del artículo 307, que, que es lo que hoy conocemos como el término máximo de duración de la medida de aseguramiento, que para la mayoría de los casos es 1 año, máximo 2 años en algunas circunstancias especiales. Entonces, fíjense que acá nuevamente existe una regla decisoria, en este caso es un poquito más implícita, pero va, esto es, pues, considero yo que de igual forma la lleva consigo, de ojo legislador, no se dejan los términos para recobrar la libertad de las personas cuando están privadas de ella de forma preventiva, no se dejan indefinidos, no se dejan abiertos. En sentencia C042 del año 2018, se juzga la Corte el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, que disponía que cuando las personas eran privadas de la libertad para cumplir condena, no se debía acudir dentro de las 36 horas ante el juez de control de garantías. La Corte declara la exequibilidad condicionada de esa norma, insistiendo nuevamente en que se ajustaba a la Carta Superior siempre que se entendiera que se debía acudir ante los jueces de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes o ante la respectiva autoridad judicial. ¿Alguien me está hablando? Bueno, creo que por ahí a alguien se le quedó un micrófono prendido. O ante la respectiva autoridad judicial dentro de las 36 horas siguientes. Y por último, en la sentencia C-137 del año 2019, muy importante esta decisión también, porque, ojo, reitera sentencia C-042 y reitera sentencia C-133, C-163 y reitera de igual forma sentencia C-221 en punto de que no se deben dejar de manera indefinida o abierta los términos de privación de la libertad de las personas. Es entonces, claro, con esta breve línea, esta mini línea jurisprudencial que les acabo de hacer en este momento, que para la Corte Constitucional es totalmente distante o contrario a la Constitución que los términos de privación de la libertad de las personas sean indefinidos. Eso es contrario a la Constitución. ¿Por qué? Porque vulnera el derecho que se extrae del artículo 28 de la Carta Superior a ser juzgado sin dilaciones injustificadas y tomando obviamente una trascendencia superior cuando nos encontramos ante personas que están restringidas de la garantía fundamental de locomoción. Entonces, esa sería mi respuesta a ese primer contraargumento, ante el contraargumento de que la norma se interpreta de una manera distinta, diciendo que esa interpretación diferente que se propone sería, en mi opinión, desde mi criterio, inconstitucional, porque no respetaría entonces esa garantía de ser juzgado sin dilaciones injustificadas. Bien. Pasamos entonces al segundo contraargumento, que los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 15 de marzo del año 2020 hasta el 1 de julio del año 2020. Este criterio me lo planteó una procuradora judicial. El respaldo, que de igual forma pues también es loable, es plausible, es que precisamente los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura así lo dijeron. Si nos devolvemos un poquito, mentiras, un poquito no, si nos devolvemos mucho al planteamiento inicial del caso, el Consejo Superior de la Judicatura, en el primero de los acuerdos, dijo suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo del año 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen con la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Entonces, fíjense que pues efectivamente es indudable que la interpretación o la lectura simple de esa norma podría dar a entender o podría ser una razón
para ese planteamiento de que los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 15 de marzo hasta el 1 de julio, que si no me equivoco fue cuando salió el primer acuerdo de restablecimiento, de levantamiento de los términos hecho por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Mi respuesta a ese argumento: Consejo Superior de la Judicatura no está facultado para emitir normas con incidencia directa o indirecta en la privación de la libertad de las personas. ¿Qué pasa? Decir que podemos pasar a la siguiente diapositiva, Dani, por favor. Decir que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de los acuerdos que empezaron a emitirse desde el mes de marzo, suspendió los términos en relación con personas privadas de la libertad, no es otra cosa, o así lo opino yo, lo considero yo, que decir que el Consejo Superior de la Judicatura está diciendo cuándo la privación de la libertad de las personas se puede exceder o se puede prolongar por mucho más tiempo. Entonces, esa es una posible interpretación. A mí me parece que esas decisiones del Consejo Superior de la Judicatura pueden ser interpretadas de dos formas. Una es la que les planteo aquí, aparece a la izquierda, y es suspensión de términos como autoridad administrativa. Y la otra forma de entenderlo es suspensión de términos de privación de la libertad. La primera de ellas, que es la que es como autoridad administrativa y que a mí me parece que es respetuosa de la Constitución, consiste en eximir a las personas que ejercen la función judicial de la carga de realizar audiencias cuando no existen condiciones logísticas para hacerlo de forma segura para sus vidas. Ese proceder es una facultad que revisada la Constitución y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, encuentra un sustento suficiente en los numerales 16 y 24 del artículo 85 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Si nos vamos a los considerandos de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, encontraremos en la primera parte, cuando se dice, y teniendo en cuenta las facultades contenidas en tales y tales y tales normas, encontraremos que efectivamente fueron estos los sustentos o los respaldos normativos del Consejo Superior de la Judicatura para disponer una suspensión de términos. Adicionalmente, se citó como respaldo un numeral adicional, se citó el numeral 26 de ese artículo 85 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Esos dos primeros numerales, el 16 y el 24, son, si la memoria no me falla, promover el trabajo en condiciones seguras y tranquilas por parte de los servidores y servidoras judiciales, y el 24 es, si no estoy mal, garantizar la seguridad social de las personas que desarrollan la función judicial. Entonces, y adicionalmente, ese numeral 26 dice que dictar cuál es el horario hábil y cuáles son los días festivos a efectos de la administración de justicia. Entonces, fíjense que ninguno de esos sustentos normativos citados por parte del Consejo Superior de la Judicatura los habilita para disponer normas que permitan o que tengan incidencia directa en relación con la libertad de las personas, y mucho menos aún cuando esa incidencia es una incidencia negativa, es decir, cuando se va a autorizar a través de esas normas que la privación de la libertad de las personas se prolongue por más en el tiempo. Entonces, esa sería como la primera visión o la primera forma de interpretar esos acuerdos o esas medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura como medidas administrativas para quitarles a los jueces y juezas de la República la carga de tener que realizar audiencias cuando no había condiciones seguras para hacerlo. Y eso es totalmente loable y es totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque al juez o a la jueza no se le puede imponer la carga de, oiga, señor juez o jueza, sacrifique usted la vida para que la administración de justicia no se detenga. Pues no puede ser eso. Entonces, por eso, digamos que se morigera un poquito la obligación de realizar los actos judiciales dentro de los términos dispuestos por la ley, y se levanta, se quita un poquito
esa carga, pero de ninguna manera puede entenderse que esos acuerdos del Consejo Superior permitan privar o prolongar la privación de la libertad de las personas. ¿Y cuál es la razón de ser de eso? Es que todavía no, Dani, todavía no, vamos para el previo, para el previo. Bueno, en la diapositiva anterior, por acá está muy claro, el tema de la libertad de las personas es un tema con reserva legal, es decir, es el legislador el único facultado para ello. Así lo ha dicho en múltiples ocasiones la Corte Constitucional, entre otras en sentencia C-469 del año 2016. Pasamos entonces ahorita sí a la próxima, Dani, por favor. Listo, entonces como conclusión diríamos que entender que el Consejo Superior de la Judicatura está facultado para dictar directrices sobre la prolongación de la libertad de las personas implica desconocer uno de los límites formales a la privación de la libertad, cuál es la reserva legal que se infiere del artículo 28 de la Constitución Política. Bueno, acá hay otro tema importante o otro argumento importante, trascendental, y es que el principio de reserva legal, es decir, solamente el legislador ordinario está facultado para expedir normas con incidencia directa en el régimen de libertad de las personas. Ese principio de reserva legal ha sido considerado por la Corte Constitucional en diversas ocasiones como ese grupo de derechos intocables. La Corte Constitucional, al hacer los exámenes de los decretos que emite el presidente de la República en el marco de situaciones de excepción, ha generado pues toda una todo un desarrollo sistemático de los exámenes que ellos deben realizar. Uno de esos exámenes que se realiza es lo que la Corte ha llamado juicio de intangibilidad de ciertas garantías. La intangibilidad no es otra cosa, pues obviamente que hay ciertos derechos que considera la Corte Constitucional son intocables. Dice la Corte Constitucional que esa intangibilidad se extrae del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia y del artículo 214 de la Constitución. Y entre esas garantías que la Corte ha dicho, ojo, señor presidente de la República, en estados de excepción, no toque estas garantías, entre ellas se encuentra la reserva legal en materia de privación de la libertad de las personas. Entre la gama de esos derechos que han sido catalogados como intocables por parte de la Corte Constitucional, pues se encuentran, por ejemplo, el derecho a no ser torturado, a no ser sometido a tratamientos indignos, degradantes, a que las personas no sean sometidas a penas de destierro o prisiones perpetuas. Entonces, fíjense que entender esos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura de esa forma, es decir, como autorización para prolongar la privación de la libertad de las personas, podría ser contraria a ese principio de reserva legal. Incluso aquí hay otro argumento. Honestamente, yo no pues busqué mucho dónde meterlo, dónde organizarlo sistemáticamente o como en el esquema de la exposición que elaboré, pero no logré en dónde meterlo, en dónde ubicarlo. Pero hay otro argumento que yo sé que a algunos de ustedes se les pudo haber pasado por la cabeza al analizar situaciones de estas, y es precisamente que por qué la situación de la pandemia la tiene que asumir la persona procesada, porque es en contra de la persona procesada que se tiene que asumir, cuando en últimas, si se quiere, aunque no se trate de una responsabilidad directa, acá podríamos estar diciendo que podría haber una especie de responsabilidad indirecta del Estado, representado por la Administración de Justicia, en punto a que hace cuántos años se dispuso que debía empezarse a implementar un sistema de justicia digital y no se había hecho para el momento en que, o no se había logrado pues su aplicación por múltiples factores, no se había logrado, pero lo cierto y lo real es que
cuando empezó toda esta situación, nos cogió a todos sin saber qué hacer, nos cogió a todos sin tener una ruta clara de cómo iba a funcionar la administración de justicia. Entonces, eso es como un argumento adicional que, como les decía, no encontré en dónde ubicarlo esquemáticamente o adecuadamente, pero que considero que también es de valor, también es importante para el análisis del caso. Y yo digo acá que hay dos situaciones, dos evidencias clarísimas de que el Consejo Superior de la Judicatura no puede suspender los términos de las actuaciones con persona privada de la libertad, y son las siguientes. El presidente de la República, el decreto 564 de abril de 2020, se refiere a temas de la administración de justicia, e incluso dice que la suspensión de términos no aplicará en materia penal. Entonces vean que incluso el mismo presidente de la República, en materia penal, a efectos de prescripción y de caducidad, perdón. Entonces miren que incluso el presidente de la República, que quien podría ser una autoridad con mayor poder en el marco de un estado de emergencia, no lo hace, no se mete con el tema. Y adicionalmente, esto es un poquito anécdota o chisme si se quiere, la Corte Suprema de Justicia, en acuerdo de funcionamiento interno del 18, perdón, sí, el acuerdo 18 del 1 de abril de 2020, ojo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decide excluir de la suspensión de términos las actuaciones que puedan implicar la libertad de las personas procesadas en las actuaciones que ellos tienen a su cargo. Entonces, fíjense que desde el mes de abril, la misma Corte Suprema decide salirse de esa suspensión de términos decretada por parte del Consejo Superior de la Judicatura y dice, ojo, teniendo en cuenta el peso del derecho a la libertad de las personas, no se aplicará suspensión de términos en relación con este tipo de actuaciones. Entonces, fíjense, hay dos evidencias de que esos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura no pueden ser entendidos de esa forma, por lo menos en relación con las actuaciones con personas privadas de la libertad. Ahora, a mí mientras mientras preparaba esta exposición, me surgía entonces un interrogante o una duda, y si alguien de pronto lo conoce, pues le pediría que por favor nos lo contara, y es en qué norma o de dónde se infiere la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para suspender términos judiciales. Listo, podemos entonces, bueno, entonces ese sería, pasamos por la siguiente diapositiva, Dani. Bueno, perdón, para concluir entonces el anterior, ese sería mi argumento mi respuesta ante ese contraargumento, que si se me dice que los términos estaban suspendidos por disposición del Consejo Superior de la Judicatura, habría de decirse que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene facultad para suspender términos en relación con actuaciones de personas privadas de la libertad. Por último, un tercer contraargumento, un tercer contraargumento que se me llegó a plantear es que la Corte Suprema de Justicia, en auto AHP 1343 del año 2020, en la radicación 57.784, esto fue con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, dispuso un precedente jurisprudencial en contrario. Yo pienso que muchos pudieron haber revisado esa decisión, pues en sus épocas, cuando recién salió, circuló mucho por WhatsApp, circuló mucho. Mi respuesta, a ver, ese fue un caso en el que se presenta una situación, presentan un habeas corpus y demandaban un vencimiento de términos. Lo que se decía entonces en esa oportunidad era que uno de esos lapsos en que no se pudo adelantar la actuación penal fue debido a los términos a la situación de la pandemia. Revisada esa decisión, los invito pues a que la revisen ustedes también.
Yo encontré, o lo que desde mi punto de vista, encuentro que esa mención que se hace en esa decisión en relación con que los términos de la pandemia deben ser restados o deben ser achacados a la defensa, es decir, deben descontarse del cómputo para la libertad del vencimiento de términos, fue apenas un dicho al pasar, es decir, no se trata de la ratio decidendi de la determinación adoptada. Al no tratarse entonces de la ratio decidendi de la determinación adoptada, no puede decirse técnicamente que exista una regla decisoria que pueda ser considerada como precedente de obligatoria observancia para los funcionarios y funcionarias judiciales. Pero adicionalmente debe valorarse o tenerse en cuenta que no se trató de una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, sino que fue una decisión de una magistrada, una sola magistrada, en sede de segunda instancia de una acción de habeas corpus. Entonces, bajo esas dos premisas, descartaría entonces yo también esa tercera postulación que se pudiera hacer en contra del criterio que yo les expuse hace un momento. Pasemos a la próxima, Dani, por favor. Listo, bueno, entonces esa sería pues como se los anuncié ahorita, el caso, el problema como tal, el planteamiento que yo haría en relación con el mismo y la respuesta a las tesis alternativas, invitándolos obviamente a que si alguien comparte alguna de las tesis alternativas o comparte las mías, pues también pues nos lo cuenten, nos cuenten qué opinan, si consideran que existe una solución alternativa. Esa sería la idea, pues obviamente como para motivar, para incentivar el conversatorio como tal. Adicionalmente, yo encontré dos situaciones adicionales. Qué vergüenza, aquí se me olvidó darle control J a esta diapositiva. Dos situaciones adicionales que podrían ser interesantes. Primero, ¿qué ocurre en relación con el término máximo de duración de la medida de aseguramiento privativa de la libertad al que hace alusión el parágrafo primero del artículo 307? Me preguntaba yo, bueno, de ese término de un año, ¿descontamos las audiencias que no se hayan podido realizar por razón de la pandemia o qué hacemos con ese término de un año? Acá no tendríamos la solución o el referente normativo al que yo les referí con anterioridad, porque ese referente normativo, es decir, que el término se prolonga por la mitad del término inicial, solamente fue contemplado para el artículo 317, es decir, para el vencimiento de los términos como tal, más no fue contemplado para el término máximo de duración de la medida de aseguramiento. Entonces ese sería un interrogante interesante. ¿Qué pasa entonces con ese término máximo de duración de la medida? En criterio mío, no pasa nada, es un año, el legislador no contempló posibilidad alguna de que se prolongara, entonces no podemos extenderlo de forma analógica. Adicionalmente, olvidé, esto es un argumento que tenía que dar hace como media hora. No olvidemos que el artículo 295 consagra el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal consagra una afirmación general de la libertad y nos dice que en todos los casos las normas que autoricen la privación de la libertad de las personas deben ser interpretadas de forma restrictiva, es decir, en la menor medida que se estén restringiendo, limitando el derecho fundamental de las personas. Y otra segunda situación conflictiva, aquí doy crédito a la doctora Jennifer. Esto es una situación que conversábamos con ella, evidenciamos los dos que se podría presentar. La ley que regula el tema de los grupos de delincuencia organizada y grupos armados organizados. Esa ley, al contemplar la situación de fuerza mayor, no dispuso ese límite de tiempo, es decir, simplemente dijo lo que es la otra interpretación que yo propongo que puede ser considerada inconstitucional en esa ley de delincuencia organizada, no la recuerdo en el momento ahorita, qué pena. Se dice simplemente que cuando se presente una situación de fuerza mayor,
la audiencia se iniciará o terminará cuando cese la circunstancia, o sea, algún día. Entonces, aquí podríamos estar evidenciando una posible omisión legislativa relativa. Siguiente diapositiva, Ani, por favor. Listo, fin de la exposición. Muchas gracias por su atención y por favor no hagan preguntas. Les agradezco mucho pues, por haberme escuchado, por haberse aguantado este ratico esta exposición. Muchas gracias obviamente a la sala penal por propiciar estos espacios. Me parece, siempre me ha parecido una maravilla eso que hace la sala penal de propiciar estos encuentros. Muchas gracias a mis compañeritos del despacho que los invité para que me vinieran a hacerme barra, a darme fuerza. Muchas gracias también a Jennifer y a Matiz, y a Andrés Felipe Matiz, porque con ellos durante todo este periodo de la pandemia hemos tenido la oportunidad de tener charlas sobre estos temas y a raíz de esos diálogos con ellos se han tejido varias de estas teorías en relación con esta temática. Entonces, obviamente, gracias a ellos también. Muchas gracias nuevamente a todos y listo, pues entonces escucho si hay preguntas, inquietudes, quejas, tomatazos y todo lo demás. Buenas Buenas tardes a todos y tardes a todas. todos y todas. Muy Buenas tardes. interesante la exposición que hace Alejandro, de mucha actualidad. Es una intervención, unas tesis que generan polémica, menciona los argumentos, los contraargumentos. Así que queda abierta la discusión, sobre todo para lo que los jueces de control de garantías en primera y segunda instancia se pronuncien y enriquezcan el debate. O sea que queda abierto el micrófono. Alejandro, tú puedes ir moderando la intervención de las diferentes personas, de los participantes que quieren participar, que quieren intervenir, perdón. Sí, sí, claro, pero hasta el momento no veo que nadie haya gritado, sí. Por aquí, espérate, a Alguien ver. había levantado la mano. El doctor Carlos Alberto Arango. No, ya la bajó. Sí, sí, doctor. Sí, ¿Me escucha? doctor. Sí, Bueno, doctor, le escucho. bueno, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Y buenas tardes a todos, lógicamente. Doctor, una preguntita pues, muy sencilla. A ver si yo lo entendí bien. Usted hace un ratico nos decía que frente al problema de conociendo los términos para los libertades por vencimiento de términos, había que distinguir si se trataba de una situación corta o una situación larga. En la situación larga, pues la situación se divide simplemente cuando se aparece el caso conflicto y se cuenta un término no mayor a la mitad del término inicial. Pero entre las situaciones cortas no le entendí muy bien lo que usted proponía, lo que usted decía. Esa madre me aclara eso. Listo, doctor. Bueno, ahí en el tema de las situaciones que no se extienden por mucho tiempo, bueno, a ver, digamos que yo por regla general o como a esa situación sí respondería en términos generales que la persona procesada no tiene por qué asumir la situación de la pandemia. Si no la asume la administración de justicia, no tendría por qué asumirla la persona procesada, que en últimas pues no sería el responsable de que la misma se haya generado. Sin embargo, si tenemos en cuenta esa primera hipótesis que yo contemplaba del parágrafo tercero del 317, es decir, que la situación no se extienda mucho, podría llegarse a entender que habría que descontar ese término corto a los términos en contra de la persona. Ahí yo pienso que habría que distinguir, porque es que no todos los... A ver, por ejemplo, si se generó una suspensión de la audiencia que solamente abarcó 20 días,
Si esa suspensión de la audiencia solamente abarcó 20 días, podría incluso resultar más favorable para el derecho a la libertad, que no se entienda la prolongación de los términos, sino que se resten esos 20 días. ¿Por qué? Pues porque si vamos directamente a la prolongación de los términos, nos vamos directamente a 60 días más, o sí, nos vamos directamente a 60 días más, en vez de simplemente descontarle los 20 días iniciales. Entonces ahí habría que tener cuidado. Entonces mi respuesta es como para concretarle un poquito, doctor Carlos, es en lo personalísimo, consideraría que los términos de las suspensiones de los aplazamientos por razón de la pandemia, pues no podrían ser atribuibles a la persona procesada. Pero sí reconozco que el contenido normativo podría dar a entender que sería necesario que esos términos se descontaran del cómputo del vencimiento de términos. Gracias, doctor, muy amable. Listo. La doctora Saraí me está levantando la mano. Sí, doctor. Doctora, la Si escucho. tenemos en cuenta que una fuerza mayor es un hecho que no se puede evitar ni tampoco se puede prever, ¿hasta qué punto podemos afirmar que la ineficiencia de la administración de justicia sea un hecho de fuerza mayor? ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque en la pandemia llevamos 10 meses, ¿sí? Entonces, no debió prever la administración de justicia que si todo el mundo se iba a trabajar a las casas y hacer audiencias virtuales, se necesitaban canales de internet y programas que fueran eficientes. O sea, ¿por qué esa ineficiencia de la administración de justicia se la tenemos que cargar al usuario de la justicia? ¿Sí será eso una fuerza mayor? Doctora, pues vea, yo comparto su preocupación y su inquietud, incluso lo manifestaba hace un momento. Me parece que no hay una responsabilidad directa, pero por lo menos de forma genérica o una responsabilidad indirecta. En algún momento sí podría llegarse a decir que existe algún grado de responsabilidad de la Administración de Justicia, y no solo de la Administración de Justicia, sino de todo el aparato estatal en general, en no haber solucionado hace muchos años, cuando se debió haber empezado a hacer el tema de digitalización de la administración de justicia. Es un tema en el que estamos en mora hace muchísimo tiempo. Entonces sí podría haber algún grado de responsabilidad, pero pues en últimas creo que ante la situación en la que nos cogió la pandemia, toda la novedad, todo el caos, todo el desconcierto que se generó, pues por lo menos en primer momento yo estimaría que sí se puede tratar de una situación de fuerza mayor. Sí, pero pues obviamente también me surge esa misma inquietud y como ese inconformismo con que el tema de la fuerza mayor, es decir, a ver, ¿por qué la fuerza mayor tiene que ser asumida por el lado más débil o el lado que está soportando la persecución penal? Si tenemos un ente gigante que es el Estado y tenemos a la persona sola enfrentándose al Estado, ¿por qué la persona sola que se enfrenta contra el monstruo del Estado tiene que asumir esa carga gigantesca de la fuerza mayor? Entonces yo compartiría esa misma inquietud suya, doctora. Yo quisiera ponerle un ejemplo de lo que ocurre en infancia y adolescencia. ¿Sí? Somos 3 juzgados, han transcurrido 10 meses más o menos desde que inició la pandemia en el país. ¿Sí? Ni siquiera en el mundo, porque en el mundo empezó desde el año 2019. Nosotros somos 3 juzgados de infancia y adolescencia y los términos de privación de la libertad en infancia y adolescencia son mucho más cortos que en adultos. ¿Sí? Para las audiencias donde los menores son conducidos, por ejemplo, en las audiencias de garantías, cuando hay flagrancia, Bienestar Familiar tiene que prestar un computador para que los menores se puedan conectar. Entonces, en estos días surgía la duda o surgió esta pregunta. Si somos 3 jueces de garantías, pues podríamos hacer 3 audiencias de garantías al tiempo, pero no tenemos computadores. Entonces, si hay que decretar
por ejemplo, la ilegalidad de una aprehensión porque no se pudo hacer dentro de las 36 horas, ¿de quién sería la culpa? O yo sigo esperando pasadas las 36 horas para hacer la audiencia, esperando que se desocupe el computador porque los otros dos jueces están o hacemos cola. ¿Ahí qué? ¿Ahí encajarían en fuerza mayor o en ineficiencia de la administración? Pues doctora, ahí sí no sé, pues a ver, digamos que ya el tema de la asignación de responsabilidades específicas, pues no me atrevería yo como a asumir un criterio concreto. Por eso al principio yo les decía, son muchas las situaciones que se nos presentan, son muchas las situaciones de diferente índole que se nos han generado a raíz de esto. Miren, les cuento de igual forma manera de anécdota. A mí me tocó una vez una audiencia de control de garantías. La persona obviamente estaba detenida, había sido capturada en flagrancia y el policía llegó al Palacio de Justicia con la persona para que la persona fuera conectada desde el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia no había nadie que les abriera la puerta a la persona procesada y al custodio y al abogado defensor que llegó también ahí. Y el abogado defensor dijo, no, señor juez, pues yo me voy para una sala de internet para poder hacer la audiencia. Y se fueron para una sala de internet y desde una sala de internet se conectaron con el policía al lado. Entonces, son muchas las circunstancias que se nos pueden ir presentando. ¿No? Yo pues no me atrevería como a hacer una asignación específica de responsabilidades, pero sí tengo la misma inquietud suya, doctora. O sea, de cierta forma, indirectamente o de forma genérica, podría haber una responsabilidad estatal en general, al no haber estado preparada para asumir circunstancias de esta naturaleza. Bueno, alguien del juzgado segundo promiscuo de Montenegro nos levantan la mano. ¿Me escuchan? Sí, doctor, fuerte y claro. Listo, qué bueno. No, doctor César, la verdad que me pareció muy buena la tesis suya, muy constructiva, pero a mí me queda una duda, y es una duda que yo creo que ya hasta la hemos hablado, pero yo la sigo teniendo. Yo sigo de terco con ella. Muchas veces también se pone de presente ese argumento, el que usted relacionó, que dicen que no se aplica el vencimiento de términos, que porque los términos estuvieron suspendidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Pero yo siempre me preguntaba, es que el Consejo Superior de la Judicatura nunca quiso arrogarse esa labor de legislar sobre ese tema, porque pues yo creo que el Consejo Superior de la Judicatura debe ser respetuoso en esa materia, e incluso siempre el Consejo dijo, bueno, se suspenden los términos, salvo en los asuntos donde haya persona privada de la libertad. Entonces yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de ahondar tanto? O no le veo como otro fundamento a esa oposición que hacen muchas veces, que estuvieron suspendidos. Pues, ¿cómo así si es que el mismo Consejo dijo que donde hubiera una persona privada de la libertad, los términos no estaban suspendidos? Eso como primera medida. Lo otro que quisiera de pronto apuntar también, que me parece muy acertado, es lo que usted dijo con relación a la pregunta de qué ocurriría con el plazo máximo de duración de la medida de aseguramiento. Sí, considero que estas normas no fueron tocadas y tampoco le podremos aplicar el artículo 317 en el parágrafo 2. Y también tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tema del control de convencionalidad que hoy en día está tan en boga de todos nosotros. Y de esa manera, pues, la interpretación que usted dice me parece que esos términos están quietos, están ciertos, es un año y ya, no es más que un año. Ya eso era todo y muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Andrés Felipe. Pues vea, ¿qué pasa con el tema de los acuerdos del Consejo? Yo por eso en un primer momento reconocí que ese argumento podría tener algo de loable o de plausible, porque es que, por ejemplo, si nos apartamos del tema de que el Consejo, o que en lo personal yo estimo que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene competencia para suspender términos en actuaciones judiciales de la libertad. El primer acuerdo del Consejo dijo que se exceptuaba de la suspensión de términos a los despachos judiciales que cumplen funciones de control de garantías
y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencia con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Entonces vea que, por ejemplo, acá nos dejaba una situación, una hipótesis sin regulación. Los acuerdos del Consejo nos dejaron acá una hipótesis sin regulación, o que podría llegarse a decir que entraron también en la suspensión de términos, y es actuaciones con persona privada de la libertad que no tuvieran fijada fecha para realización de audiencia. Entonces, por eso este caso yo lo planteé de esa forma, por eso planteé el caso diciendo que para el momento en que se recibió, perdón, que para el momento en que entró la suspensión de términos, el despacho no había fijado fecha para realizar la audiencia de formulación de acusación. Y muchas otras hipótesis se podrían ver ahí. Cuando el despacho aplaza una audiencia y no tramita de manera o no fija de manera inmediata cuando se va a continuar la misma, o por ejemplo cuando una actuación penal se suspende para ir ante el superior a que se decida un recurso, un auto sería pues en este caso, y cuando vuelve la actuación al juzgado, pues la actuación vuelve obviamente sin fecha para continuar. Entonces el despacho tendría que continuar, tendría que fijar fecha. Entonces, esas situaciones se habrían quedado por fuera de esa excepción a la suspensión de términos del Consejo, y podrían entonces entrar nuevamente en aquello que se podría haber considerado en su momento, o que podrían considerar muchos, como suspensión de términos, incluso con personas privadas de la libertad. Entonces el debate ahí se reviviría un poquitico en relación con ese tema. Pero por eso en últimas yo no quise meterme tanto en el debate del análisis del contenido, de lo que se extrae de los acuerdos del Consejo, porque considero que el argumento de naturaleza constitucional pues lo permite descartarlo de plano, por lo menos pues en lo personal. Entonces esa sería como la cuestión con esos acuerdos del Consejo. Por acá están levantando la mano. Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado. Buenas tardes, compañeros. Muy complacido de volver a este escenario. Me enteré hace poco de que se estaban volviendo a hacer las reuniones de manera virtual. Recordarle a la compañera, a la relatora del tribunal, para que me integre nuevamente al grupo, que no sabía que estábamos nuevamente en actividades. No, el tema es bastante interesante. La utilidad práctica es evidente, sobre todo porque esto nos ha generado una serie de discusiones, o nos generó en su momento una serie de discusiones y reuniones con la coordinación del centro de servicios, con los compañeros de conocimiento. A mí me parece que en últimas no resulta tan relevante pensar si se suspendieron o no se suspendieron los términos, sino determinar si a partir de mediados de marzo y durante, qué sé yo, un par de meses, 3 meses, estuvimos efectivamente ante una de aquellas situaciones que contemplan los parágrafos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, si estuvimos ante una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez y a la administración de justicia. Y a mí me parece que la situación de pandemia tal como se presentó, o sea, encuadra perfectamente en esa definición, y habría lugar entonces a aplicar la excepción para el conteo de términos que establece la ley. Ahora, uno puede estar o no estar de acuerdo con eso. Uno puede estar o no estar de acuerdo con eso, pero lo que no puede es no aplicarlo, pues por la sencilla razón de que está en la ley. Es decir, sí, uno puede decir, bueno, pero es que como la parte más débil de la relación jurídica, que en este caso es la parte procesada, va a tener que asumir los términos, pero las circunstancias de fuerza mayor tienen incidencia jurídica en todo el derecho, en administrativo, en civil, en los contratos, en todo.
y pasa exactamente lo mismo. Se tienen que asumir consecuencias jurídicas que las padece tanto una parte fuerte como una parte débil. Es decir, eso no es propio ni es exclusivo del derecho penal. Entonces no es tanto de si el Consejo puede o no suspender términos. Bueno, ahí sí la verdad no sabría yo qué opinar, pero me parece que en últimas eso es secundario frente a lo relevante que es si estuvimos efectivamente en una circunstancia de fuerza mayor, un hecho objetivo y externo de fuerza mayor ajeno al juez y a la administración de justicia. Y yo creo definitivamente que sí lo estuvimos. Ahora bien, sabemos desde cuándo fue, pero no sabemos cómo hasta cuándo se extendió. Yo quería contarles a los compañeros que esto nos cogió a todos totalmente desprevenidos, y vea que eso precisamente corresponde a la definición de fuerza mayor. Fue algo imprevisible, algo que nadie pudo prever ni planear, algo que nos cogió a todos, como se dice coloquialmente, con los calzones abajo. Se desordenaron completamente los despachos, se cayeron infinidad de audiencias programadas, es decir, yo creo que a todos nos tocó reestructurar los despachos desde el principio. Y si eso no es una fuerza, y si eso no es una fuerza mayor, no sé realmente que lo sea. A mí me parece que sí hubo circunstancias que justificaban que no contaran términos. El problema es discernir exactamente hasta cuándo se da eso. ¿Por qué? Porque pasó un periodo primero pasó un periodo donde uno no sabíamos qué hacer, teníamos audiencias programadas y uno llamaba a todos lados, llamaba a los ingenieros, al centro de servicios y venga, ¿cómo hago para hacer esta audiencia? Después nos tocó capacitarnos ahí sobre la marcha, aprender a hacerlo. Después yo me hice mi curso personal de Teams, aprendí a manejarlo, hice ensayos y empecé a hacer una que otra audiencia, pero después, pues bueno, tuve que someterme a unos acuerdos con los otros compañeros de conocimiento para empezar inicialmente haciendo audiencias una vez por semana. En eso duramos un mes, después 2 meses, en fin. Entonces fíjese que había muchas circunstancias que dificultaban realmente poder hacer las diligencias para ir evacuando los procesos. Bueno, hoy en día ya con todo el aprendizaje y con todo el recorrido estamos en una situación más favorable y aún así pues no estamos haciendo audiencias todos los días de la semana. De hecho, hemos mantenido unos acuerdos donde hacemos audiencias 3 veces a la semana y bueno, todo esto también ha sido muy, muy interesante porque hemos visto que se caen menos audiencias de las que se caían cuando programábamos en toda la semana. En fin, todo esto entonces para decir que a mi juicio sí hubo una fuerza mayor clarísima, pero que no es fácil establecer hasta cuándo se dio o si todavía estamos en ella. Tenemos clarísimo cuándo empezó, pero no si ha cesado y si cesó, cuándo ocurrió eso. Y ahí sí me gustaría como escuchar a los compañeros de garantías cómo están resolviendo los casos que le están llegando. Me parecería interesante. Yo sé que se han dado muchísimas libertades, pero pues no estoy enterado concretamente de los argumentos o de cómo se resuelven los casos concretos. Sé que se han dado libertades de personas que están a mi disposición, de los otros compañeros de conocimiento, en fin. Pero sí sería interesante escuchar a los compañeros de garantías para saber digamos, qué criterio se ha adoptado sobre el particular. Muchas gracias. Gracias, doctor Rosas. De pronto otro de los compañeros de... Bueno, el juzgado sexto de garantías nos estaban levantando la mano. Buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, fuerte y claro. Gracias, César. César, pues yo estoy de acuerdo y básicamente mis decisiones de concediendo libertad condicional han tomado similares o los mismos argumentos que usted ha expuesto en esta audiencia. Y solamente quería agregar, pues independientemente de la discusión de si es precedente o no, pero al menos es un criterio orientador, que tengo conocimiento, no sé pues si no vi que usted lo mencionara, de una providencia del 22 de octubre de 2020, radicado 58.359, mediante la cual la Corte, estimo, le da toda la razón a usted en cuanto que la pandemia es la fuerza mayor.
Lo que no es fuerza mayor ni atribuible a las personas privadas de la libertad es que el Estado no tuviera previsto la posibilidad o la necesidad de efectuar o tener las plataformas necesarias para que las personas privadas de la libertad y en general las audiencias, como se dispuso por el legislador desde la Ley 906 de 2004, se pudieran llevar a cabo las audiencias. Quería agregar solamente o tener la cita de esa providencia. No, doctora, no la conocía. Me hubiera ahorrado como un discurso como de una hora. Allí incluso, César, perdón, y pues lo que pregunta el doctor Rosas, el juez especializado, en cuanto a los criterios que tenemos los jueces de garantías, nótese que allí solamente pasaron, según las cuentas de la Corte, 55 días atribuibles a la pandemia. Y yo personalmente he tenido audiencias donde libertad por vencimiento de términos han pasado hasta 300 o más días. Entonces, mire, términos tan cortos ni siquiera se atribuyen a las personas privadas de la libertad. Ahora términos tan grandes, que era lo que usted refería, y que hasta cuándo va a ser esta pandemia, pues sería muy delicado, pienso en mi criterio, atribuírselo a una persona privada de la libertad. Eso era lo que quería agregar. Gracias. Doctora, muchas gracias. Doctora, si de pronto, yo la verdad no tenía referenciada esa decisión, si de pronto nos la puede regalar en el chat de la llamada para nosotros tomar nota, porfa, doctora. Bueno, sí. Compañera, disculpe, es que a mí siempre me ha parecido, disculpe, equivocado determinar que el criterio para determinar si hay lugar o no a contar términos, a que estos no tengan solución de continuidad, es si es atribuible o no a la defensa. ¿Por qué? Porque la ley solo establece una causal en relación con lo que se atribuye con las prácticas dilatorias atribuibles a la defensa. En realidad ese no es el criterio, digamos, no es el criterio fundamental. ¿Por qué? Porque pues precisamente la norma establece otras y no todos tienen que ver con lo que es responsabilidad de la defensa o del propio imputado o del funcionamiento de la administración de justicia, ¿sí? Y uno podría estar de acuerdo con que no, pero pues qué pesar, qué culpa tiene la persona privada de la libertad de que haya, no sé, un terremoto, una catástrofe, una toma de un grupo armado, o qué sé yo, todas las cosas que se puedan incluir dentro del concepto de fuerza mayor. Efectivamente no tiene responsabilidad de nada de eso, pero claramente la norma lo está contemplando porque tiene que ver es con lo que hace imposible el funcionar la administración de justicia, lo que hace imposible agotar las audiencias necesarias pues para llevar el proceso dentro de un plazo razonable. Entonces, me parece que las razones por las cuales en determinados eventos excepcionales no hay lugar a contar términos, no se resuelven con el criterio de si es atribuible o no a la defensa o al procesado. O sea, hay otros criterios y variados que no necesariamente tienen que ver con ese factor. Era lo que quería apuntar en este punto. Gracias, doctor. ¿Alguien más nos quiere compartir su criterio? O su inquietud, o su tomatazo. Doctor César, hay otra circunstancia que me gustaría comentar en relación con el término máximo de vigencia de la medida de aseguramiento. Yo he comentado con varios amigos que en materia procesal penal no somos el Estado colombiano un Estado central unitario. Somos una federación de estados independientes donde cada distrito judicial aplica las normas pues según lo estime. ¿Ya que voy con esto? Yo he discutido mucho, sobre todo en este distrito judicial, el criterio según el cual según el cual se dice que las circunstancias como las maniobras dilatorias, la fuerza mayor y las otras que están en los parágrafos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, y usted me dice si lo estoy interpretando mal, compañero César Alejandro,
no se aplican al término máximo de vigencia de la medida de aseguramiento. No lo estoy interpretando mal, ¿verdad? O sea, eso fue lo que se afirmó. Doctor. O sea, yo entendí No que lo usted dijo comprendo. que las circunstancias de fuerza mayor, maniobras dilatorias, etcétera, solo se aplican a los eventos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. ¿Es así? Bueno, O doctor, no sé si lo estoy pues, malinterpretando. mi anotación sobre el tema fue que el tema de ampliar el término de privación de la libertad en últimas de la persona con base en el parágrafo tercero del 317 procedimental, solamente es aplicable al tema de libertad por vencimiento de términos. Dije que en criterio personal no estimaba que ese tema de la fuerza mayor fuera aplicable al término máximo de duración de la medida de aseguramiento, porque para ese término máximo de duración de la medida de aseguramiento, el legislador no contempló la fuerza mayor. Situación contraria estimo, que de esto no dije nada, pero situación contraria estimo a lo que ocurre en relación con aplazamientos o suspensiones por razón de maniobras dilatorias, preacuerdos que se ven frustrados o frustración de principios de oportunidad. Porque sobre ese tema, el 307 sí consagró la posibilidad de que se tuvieran en cuenta. Entonces, en relación con maniobras dilatorias, preacuerdos, principios de oportunidad frustrados, considero que sí se aplican, sí tienen incidencia directa en el conteo del año como término máximo de duración de la medida de aseguramiento, más no el tema de la fuerza mayor que no fue contemplado en el 307. Ah, bueno, entonces sí tiene que ver parcialmente con lo que quería apuntar. Es que yo no estoy de acuerdo con que la circunstancia de fuerza mayor no se aplique a lo relativo al término máximo de duración de la medida de aseguramiento, porque si ustedes se remiten al parágrafo primero del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, tal como quedó después de las modificaciones pues, introducidas por la Ley 1760 y por la Ley 1786, lo primero que usted encuentra al leer ese parágrafo, las primeras palabras que usted encuentra ahí dicen, salvo lo previsto en los parágrafos segundo y tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, la norma de entrada está planteando una excepción y esa excepción está remitiendo a los parágrafos segundo y tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, donde se contempla las razones, precisamente no solo las maniobras dilatorias, sino las razones de fuerza mayor. Entonces, es decir, la norma tiene una estructura donde dice que la medida de aseguramiento tendrá el término máximo de 1 año o 2 años en tales eventos, excepto los parágrafos segundo y tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, por esa razón, yo nunca he entendido por qué se dice que eso se aplica, y eso lo he visto mucho en este distrito judicial. ¿Por qué se dice que esas circunstancias solo aplican para los eventos de libertad de vencimiento de términos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, cuando la norma está remitiendo directamente a las mismas excepciones? Ese es como un planteamiento. Doctor, muchas gracias. Sí, pues por ahí revisando lo que usted nos comentaba, al parecer sí tendría usted toda la razón, al parecer sí serían totalmente aplicables. Sí, o sea, si hacemos esa remisión al numeral, a los parágrafos 2 y 3 del 317, que está, como usted lo dice, expresamente en el 307, al parecer sí, entonces sería aplicable incluso el tema de la fuerza mayor, que era uno de los comentarios que yo hacía adicionales o de situaciones que podrían ser interesantes para revisar. Muchas gracias, doctor, por su aporte. La doctora Diana Karina Pineda. Compañeros, buenas tardes. Como juez de conocimiento, obviamente,
resuelvo segundas instancias de garantías y también sufro cuando no se pueden hacer audiencias de juicio oral por falta de conexión, y eso ha implicado pues que a algunos detenidos les hayan dado libertad por esa situación, pero pues es algo que efectivamente se nos escapa de las manos y que obviamente la libertad, la privación de la libertad es algo eminentemente excepcional, como lo mencionaba el doctor César Alejandro, y es claro que debe primar por encima de todo. Pero hay aspectos, y comparto que la pandemia constituye una situación de fuerza mayor, pero hay aspectos que no pueden influir en que no se realice una audiencia. Es distinto cuando la audiencia de juicio oral no se ha iniciado, que está pendiente pruebas testimoniales, fiscalía, defensa, a cuando la audiencia de juicio oral únicamente está pendiente por los alegatos de conclusión y el anuncio del sentido del fallo. Ahí con mayor razón uno dice, pero ¿en qué influye la pandemia en esa situación? Y en efecto tuve una libertad, que se concedió la libertad, y precisamente se alegaba esa situación, la pandemia, fuerza mayor, pero entonces uno dice, por lo menos se ha demostrado que se ha intentado realizar la continuación del juicio oral, para lo cual únicamente faltan alegatos, que no se requiere pues la presencia de testigos, de todo lo que conlleva un juicio oral en la fase práctica de prueba. Uno diría, bueno, han pasado 9 meses, ¿cuál es el motivo por lo que esa audiencia no se ha continuado? Y ahí es importante lo que decía el expositor en el sentido de la certificación que como jueces de conocimiento expedimos para que, digamos, no se le facilite, pero sí se le haga mucho más un análisis en contexto al juez de garantías que deba resolver una libertad por vencimiento de términos, porque pues cada situación debe ser analizada a la luz de las circunstancias concretas. Entonces uno han transcurrido 9 meses, ¿por qué se ha llevado a cabo una audiencia de alegatos, por ejemplo, cuando únicamente se requiere la presencia de, básicamente o fundamentalmente, 2 partes, y ya los intervinientes sí van a estar presentes, pero obligatoriamente las partes? Entonces son situaciones que también deben analizarse desde ese contexto. ¿Y por qué, por ejemplo, en los juzgados, en efecto, como lo dijo mi compañero, juez penal de circuito especializado, cuando empezó toda esta situación, muchos, de hecho, y hablo por mí, adecuarnos a las plataformas, a estar pendiente quién levantó la mano, que si teníamos o no el micrófono encendido o no. Por eso fue que hicimos el acuerdo, los jueces de conocimiento, tanto municipales como circuito, que empezamos a realizar en abril audiencias de acusación, verificaciones de preacuerdos, preclusiones, preparatorias, pero que no íbamos ni siquiera a iniciar o a continuar audiencias de juicio oral. Además, porque así se evitaba la congestión de las plataformas, el cruce de audiencias, pero entonces esa situación, así hiciera parte de un acuerdo de los jueces, tiene que ir en detrimento del derecho a la libertad de quien estaba privado de la libertad por cuenta de esos asuntos en los que, por voluntad, en un grupo de WhatsApp, los jueces de conocimiento decidimos que no íbamos a hacer audiencias de juicio oral todavía, por temor, porque aún no se manejaba muy bien por las partes. Entonces ese proceso de adaptación a la tecnología debe ser asumido por la persona que está privada de la libertad. Por eso insisto, o sea, debe por lo menos demostrarse qué intentos se hicieron, porque pues a la luz del acuerdo o de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura es claro que se exceptuaban las audiencias con personas privadas de la libertad, y decía que cuando las audiencias se pudieran hacer de manera virtual. Entonces, ¿cuál era el motivo para el que desde un principio no se hubieran podido hacer de manera virtual? Entonces son aspectos pues que no deben ser por los que, o sea, no deben ser asumidos indudablemente por la persona que está privada de la libertad. Entonces esa es como mi opinión al respecto. Gracias, doctora Diana Karina. Yo incluso resalto un poquito ese tema de la información que nos suministran o que suministran los jueces de conocimiento en las certificaciones que emiten para efectos de decidir sobre la libertad por vencimiento de términos. Pasa en muchas ocasiones que en las certificaciones se nos dice la defensa del procesado solicitó aplazamiento para preparar mejor la defensa, y solamente se dice eso. Entonces
el juez de control de garantías se ve ahí ante la inquietud. Bueno, ese aplazamiento que se concedió para preparar mejor la defensa, ¿es maniobra dilatoria o no es maniobra dilatoria? Porque si uno lo mira genéricamente, pues un aplazamiento para preparar el ejercicio defensivo y que adicionalmente fue aceptado por el juez de conocimiento, pues no podría ser calificado directamente como maniobra dilatoria, y lo que se castiga con la exclusión del cómputo de términos, pues es las maniobras dilatorias. El legislador no dijo todo aplazamiento solicitado por la bancada defensiva será excluido del cómputo de términos, no, se dijo que las maniobras dilatorias eran las que entrarían ahí. Entonces resalto que sí es como muy importante el tema de la información que se brinda en relación con eso. ¿Alguien más nos quiere contar su posición o ya dejamos así? No sé qué dice el doctor Socha. Si continuamos o alguien más quiere contarnos su postura, críticas, dudas, cuestionamientos. Si hay personas interesadas en hacer planteamientos, podemos continuar porque es un tema de mucha actualidad y mucha importancia. César, parece que no hay más interesados. Siendo así, damos por clausurado el conversatorio. Muy interesante el tema. Y tocaría ya despedirnos hasta que reiniciemos labores después de la vacancia judicial. Esperamos en febrero estar haciendo el primer conversatorio para seguir con la dinámica. Considero que para esa época lo más probable es que estemos a través de este medio. Muchas gracias. Si quiere decir algunas palabras para despedirse, César, bien puede. No, doctor, no, yo no, ya hablé mucho. De pronto el doctor John Jairo se quiera despedir. Bueno, que tengan todos entonces una feliz tarde, feliz Navidad, próspero año. Nos vemos el próximo 2021 en los conversatorios. Muchas gracias, que estén todos muy bien, cuídense mucho. Gracias. Igualmente a todos, muchas gracias y mucho éxito en las labores. Hasta luego, compañeros. Gracias por todo. Gracias.